Muy buenos días para todos. Bendiciones, estimados estudiantes. Amén, hermano Hugo. Dios le bendiga, buenos días. Dios les bendiga enormemente, hermana Yamile, Ospina, Angelmiro, Luciana, Sofía, Julio Orlando. ¿Cómo amanecieron hoy? Cuéntenme ustedes. Amén, gracias a Dios. Bien, en victoria, mi hermano Hugo. Me alegra muchísimo eso. Me alegra en gran manera. ¿Cómo está la sierva de Dios, Yamile? Bendiciones, Sofía. Tienes el microfonito cerrado, sierva Yamile. Vamos a buscarlo ahí. Y en el celular a veces se hace difícil, ¿no? Se esconde ese micrófono. Entonces cualquier cosa tocas la pantalla y por allí Ya, aparece. ya lo encontré. Muy bien, Bendiciones, gracias sierva a de Dios. Dios. Estoy por acá haciendo una vueltecita en Puerto Boyacá, pero está haciendo demasiado calor. Ah, sí, pero en Boyacá Uf, hace frío. vengo de tierra fría, tierra caliente, estoy, pero vea. Eso está bien, mi hermana. Ventiladorcito y sombrillita. No, no vale ya ni el ventilador. Me invitaron a pasear y dije yo, pero tengo clase a las 10 de la mañana. Ah, no, qué buen compromiso. Eso me alegra mucho. Sino que la señal es muy mala. Ah, caramba. Pero ya saben que la clase queda grabada también, ¿no? En caso de Sí, que haya una mala jugada, yo sí, estoy señor. pendiente y si no me escriben, por favor, y yo les ayudo a solucionar. Sí, señora, Perfecto. sí. Entonces aquí estamos, hermano Ángel Migo, Julio Orlando, Luciana. Vamos a ver si Luciana está por allí. También Julio Orlando. Vamos a... Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, mi Eh, hermana. Muy buenos bueno, días. me disculpo. Buenos días. Me disculpo un poquito si de pronto hoy me hace interferencias que estoy en mi trabajo y estoy fuera del pueblo, entonces me es un poquito complicado por la señal. No te preocupes, mi hermana. ¿Sabe cuál es lo importante? Esa actitud de poder que el querer estar allí, el querer estar aquí, el querer permanecer en la clase, el no perder la oportunidad de escuchar. Aquí hay hermanos que me han dicho, profe, ¿cómo hago? Yo sí quiero estar en la clase, a mí sí me gusta estar en la clase, pero no logro estar, ¿cómo hacemos? Pues no, mi hermano, o sea, todo se puede solucionar. Ahora la flexibilidad para lograr la formación es muy grande, muy amplia. ¿Por qué razón? Porque ya no todos tenemos el tiempo como lo teníamos antes. Después de la pandemia, el mundo ha dado un giro totalmente inesperado y gigante. Y en base a esa situación presentada, pues nosotros tenemos que organizarnos y reorganizarnos. Yo no sé si ustedes escucharon que ya las carreras profesionales no van a durar 5 años, que las carreras profesionales van a durar 3 años. Y 5 años se gasta ahora un chico si hace la carrera profesional y hace la maestría. Es decir, que los 5 años ahora están en todo este tiempo de pregrados y posgrados. Eso es una muy buena noticia para los chicos. Nosotros somos de la vieja guardia y tuvimos que pues, enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, un técnico ahora solamente dura un año o año y medio. Antes un técnico, una carrera técnica duraba 2 años y medio prácticamente. Y una tecnología duraba 3 años y medio casi. Un técnico profesional, o sea, todo esto ha cambiado. Pues los países de primer mundo ya es gente que tiene un nivel diferente. Es más, desde los tiempos siglo cuarto antes de Cristo, cuando empezaron la formación ya de los nuevos filósofos, ellos estudiaban un año bellas artes, otro año filosofía y un año más todo lo que tiene que ver con la parte científica. Hasta los filósofos se formaban por 3 años. Las escuelas
de interpretación filosófica. Formaban alumnos por 3 años. Entonces, la educación ha cambiado y tenemos es que ser muy responsables. Eso sí, muy responsables, ver las clases grabadas, no permitir de pronto que seamos investidos con la capellanía, si no vi las clases. O sea, todo esto también tiene que ver con sus principios morales y los de cada uno de nosotros. Esto es importante porque es un servicio para Dios y Dios conoce, Dios sabe. Y como yo le digo a muchos alumnos, más que todos los jóvenes, ya en estas formaciones cambia la situación. A los jóvenes de bachillerato, yo siempre les digo, hijos, siempre el hombre es tratando de poder mostrar la imagen que no es realmente proyectar la imagen que no tiene, crear una personalidad paralela, pero algún día tenemos que ser confrontados y todos van a saber qué tipo de profesional somos, qué tipo de persona. Entonces, esto es muy importante. Cuando se trata de formación, es muy importante llegar a tener los conceptos muy claros, porque los vamos a necesitar. Perfecto, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí en plataforma. Gracias por cada hermano, por cada alumno, por cada hermana que está aquí con nosotros. Gracias por cada ministro de Dios que está siendo investido, Padre Santo, con la capellanía. Dios, y que está siendo entrenado bajo estos contenidos. Señor, yo sé que tú tienes más para nosotros, pero este es el principio, estas son las herramientas, estas son las bases para que el pueblo entienda la razón por la cual tú nos has invitado a la formación, al conocimiento y a tener las herramientas, a usar las herramientas, los talentos, las habilidades, las destrezas, Señor, frente a muchas situaciones que se presentan hoy. Gracias por esta clase, por los presentes. Guíanos, Señor, para gloria y honra de tu presencia. Amén. Y amén, Jesús. Perfecto. Hoy lo que vamos a tener realmente es un repaso. Vamos a tener un repaso. La clase número 2 es un repaso de las clases anteriores. ¿Por qué un repaso? ¿Por qué no abordamos otro módulo mejor? Porque el módulo de ética, el módulo del capellán como consejero, el módulo que viene de capellanía comunitaria, son bases fundamentales para el desarrollo y la práctica de la capellanía. ¿Por qué digo esto? Porque si no sabemos cómo comportarnos y de paso cómo usar herramientas para la consejería, y si tampoco sabemos tratar a las personas, a la comunidad como tal, pues vamos a tener muchos inconvenientes y muchas falencias en este propósito del desarrollo como capellanes. Es que la capellanía, el propósito central de la capellanía es brindar consuelo, es la consolación de las personas de la comunidad que está enfrentando, uno, decepciones, que está enfrentando duelos, que eso es algo muy fuerte, y que está siendo sorprendido o sorprendida por las emergencias, por las situaciones que se presentan de un momento a otro. Entonces, en base a esta situación, yo los invito a no quedarse solamente con la capellanía. Los invito a tomar cursos aleatorios. Los invito a tomar referencia, formación. Así no sea con nosotros. Pues la cuestión no es decirle, haga con nosotros todo. Si usted ve que hay una institución que le está brindando otras opciones, usted las puede tomar. Entonces, después que terminamos capellanía, estos módulos de capellanía, y obtenemos la placa, y no sé,
vestimos con la capellanía. Después de esto viene un diplomado que se llama Bibliología, manejo de la Biblia, conocimiento y manejo de la Biblia. Luego viene un diplomado que se llama Interpretación Bíblica o Hermenéutica. Ya es cómo interpretar la Biblia para no cometer tantos errores frente a el desarrollo de la predicación de la palabra. Luego viene la homilética. La homilética es cómo predicar, cómo predicar. Y aquí vimos una base, pero hay algo mucho mayor de lo que vimos. Y finalmente viene algo que se llama el seminario. Este seminario o diplomado se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Y esto hace que quede el capellán más o menos en un año con una formación básica para enfrentar realmente los diferentes tipos de situaciones y las problemáticas sociales. El lunes comenzaremos un módulo nuevo. Hoy entonces vamos al repaso de este que estamos hablando. Entonces, en resumen, repaso de la clase anterior, tenemos como introducción qué lección estamos trabajando, cómo es el sonido. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Vamos a ver qué aprendimos en las clases anteriores de capellanía, del capellán como consejero. Entonces vimos algo muy importante. ¿De dónde viene la palabra aconsejar? Dice que ya en el Nuevo Testamento es paráclesis, que significa aliento, súplica, y que viene del verbo parakaleo, que es llamar a alguien al lado y que se puede traducir como rogar, suplicar, aconsejar y consolar. Esa raíz de la palabra parakaleo realmente tiene estas injerencias. De esa misma raíz viene la palabra rogar, suplicar, aconsejar, consolar. Pero ¿cómo se hace esto? Viene bajo la misma raíz, y cuando es bajo la misma raíz es porque todos estos términos están entrelazados. Dice que el ser humano siempre ha necesitado un consejo para encontrar el propósito de su vida. Y tenemos un consejo muy amplio, que es el de la palabra de Dios. Precisamente por eso está el fundamento de los profetas y el fundamento de los apóstoles, que cuando muchas veces los mencionamos así, hay personas que dicen, pero ¿será el fundamento de Dios en los profetas? ¿O será el fundamento de Dios en los apóstoles? Exactamente, eso es. Pero en la historia se ha hablado como el fundamento de los profetas y ya se entiende que es Dios en los profetas. Fundamento de los apóstoles, ya se entiende que es Dios en los apóstoles. Entonces vimos que la consejería realmente es un ministerio de ayudas y vemos implicado a una persona que expone una situación y otra persona que está dispuesta para ayudarle. Dentro de esos puntos debemos tener en cuenta la singularidad de la consejería pastoral. Nuevamente volvemos aquí a reconocer que el pastor, el capellán, debe estar formado en ética, religión, la parte psicológica que vamos a mirar más adelante, el contexto y las fuentes religiosas, contexto y lugar, saber cómo abordar una situación dentro del contexto, quiere decir cuáles son las costumbres, cuál es el tipo de población, cuál es la trayectoria que ha tenido y el lugar como tal, la ubicación geográfica donde estamos realizando esta intervención que está pues nada más y nada menos que embadurnada por la cultura y una forma de vida. Siempre sabemos que el objetivo final es el crecimiento espiritual. Dentro de todo esto, de estas singularidades, también tenemos la disponibilidad del pastor. Sabemos que hay consejos o hay personas que van a estar con nosotros por mucho tiempo en un proceso, como hay otras personas que Dios obrará milagros y será poco el proceso. Relación previamente establecida. Lo importante de entender
¿cómo es el consejo frente a una persona que ya conocemos, que llevamos, digamos, algún tiempo de relación, de amistad, de familia, o una relación entre líder y, digamos, congregante? Utilizamos la palabra feligreses, que significa hijo de la iglesia. Y sabemos de que Dios puede operar en cualquier momento en esta familia, pero el pastor, el capellán, debe aprender a llevar estos procesos, no desesperarse. Vimos dentro de los límites de la consejería algo muy importante: el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo usamos? Si nosotros somos personas que usamos el tiempo, digamos, de una manera diferente porque no somos pastores de una iglesia, o si somos pastores de una iglesia y tenemos que compartir el tiempo para realizar nuestro trabajo, pues vemos que eso es un limitante. Deberíamos también darle la oportunidad a otras personas que empiecen a tener un entrenamiento como este, para tener a su lado congregantes, líderes, personas que hagan soporte, que hagan apoyo a este trabajo de la consejería y de la capellanía. Entonces, la capacitación del pastor, muy importante. Vimos que debemos entender que hay personas, por el grado de imagen que ellos proyectan en la iglesia, de ser los más antiguos, de ser los líderes, de que nunca han sido disciplinados, de que no tienen ningún tipo de problema. Y cuando afrontan una situación, entran en vergüenza porque no quieren dejar de caer su imagen. Frente a esta situación, ellos sienten vergüenza de hablar, de poder exponer lo que están viviendo, y esto los consume, y finalmente hay personas apartadas. ¿Metas al aconsejar? Bueno, pues finalmente la meta es el crecimiento espiritual, que la persona tenga conocimiento, que aprenda a entender por qué vive las situaciones. Y es donde se habla que si una persona entiende la palabra de Dios como tal, si una persona entiende las sagradas escrituras y puede asimilar lo que le acontece a su alrededor, y puede, aparte de asimilar, colocar en contexto la fe con la naturalidad de la vida, sabe por qué hay enfermedades, sabe por qué mueren los cristianos, sabe por qué debemos tener cuidados, que hay una responsabilidad de Dios hacia nosotros, pero que nosotros también tenemos una responsabilidad con Dios y con nosotros mismos. Por ejemplo, si podríamos en un momento, en este instante, ver que en el Catatumbo hay una situación muy difícil, y de pronto un pastor dice: no, no, yo voy con 8 hermanos y voy a meterme de frente allá, voy a meterme de frente a orar por esos bandidos y le voy a cantar la tabla. Podría ir a hacerlo, Dios podría guardarlo, pero una imprudencia como este simplemente coloca en riesgo. Y si al final las personas dicen: pero ¿por qué Dios no lo guardó? Y porque no hubo prudencia, sabiduría. Se fue lejos de la cobertura de Dios, porque no es así que nos enseña la palabra. Entonces, en estas situaciones de la consejería, en este repaso, está para tener en cuenta muchas situaciones. Por ejemplo, esta situación que vimos la clase pasada, que debemos tenerla muy, pero muy presente, y es dejar a un lado esas raíces de religiosidad que, como le digo, impiden que una persona pueda avanzar en el proceso. Como lo decíamos con anterioridad, que el verdadero cristiano nunca tiene crisis, que todo problema emocional es producto del pecado, que Dios está castigando y por esa razón esas situaciones, que los problemas emocionales son falta de oración y falta más consagración al Señor o a la iglesia. Frases como estas, sin un contexto bíblico, hace muchas veces que la persona se forme pensando que Dios es un superhéroe,
que puede sobreponerse y anteponerse a cualquier situación sin el permiso de Dios. Nosotros siempre aclaramos, yo no le puedo preguntar a Dios si debo alimentarme mañana. Yo no puedo preguntarle a Dios si debo darle educación a mis hijos, si debo mantener mi imagen estable frente a los cuidados naturales de una persona. No tengo que preguntarle, esto está escrito. Yo conozco personas que dicen, no, es que si Dios me dice que no coma, hasta que Él no me hable, yo no voy a comer. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente son raíces de religiosidad, tratando de elevar la supuesta espiritualidad y verse con mayor autoridad frente a los demás o más santos. Estas situaciones son muy comprometedoras y debemos cuidarlas. Si una persona no necesariamente tiene que estar en pecado para que sufra una calamidad, el hecho de ser humanos nos expone a una calamidad. Que Dios nos guarda y que a veces Dios la permite, Él sabe. Porque debemos entender que hay cosas que son la voluntad de Dios y otras que son permitidas por Dios. La voluntad de Dios se cumple y las permitidas por Dios es cuando alguien sobrepasa, cruza líneas de un momento a otro y Dios tiene que dejar que la situación lo golpee. No simplemente esto significa pecado, falta de consagración, aunque todo esto no podemos dejarlo a un lado. No podemos decir que sin estos beneficios de Dios vamos a estar salvaguardados. No. Lo que nos pasa en Dios, entenderemos finalmente por qué. Entonces, el pastor o consejero, con la ayuda de la psicología, puede desmitificar muchos de los conceptos arraigados en nuestra sociedad. ¿Qué es esto? Mitos. ¿Qué es un mito? Historias que no son reales. Nosotros podemos ver dentro de los diseños literarios, también podemos encontrar los mitos, las leyendas. Y lastimosamente hay personas que de la base fundamental, que es la palabra del Señor, hacen mitos y leyendas y adecúan frases, dogmas, pensamientos que no son reales, son imaginarios y por esta razón se les llama mito. Entonces, dice, arraigados en nuestra sociedad, proveyendo una interpretación adecuada a la situación vivida por la persona y no ir a ninguno de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? O espiritualizar todo o psicologizar todo. Es decir, los dos extremos siempre van a estar frente a nosotros. O sea, no podemos espiritualizar todo cuando no tiene una raíz espiritual y no podemos tampoco humanizar todo o psicologizar todo cuando realmente hay situaciones que vienen desde los dos principios, naturales y espirituales. Entonces, el consejero debe entender, y yo les decía en clases anteriores, debe entender que es una posesión parcial, que es un tormento, que es una enajenación. Y dijimos que el tormento es cuando las personas son atacadas desde afuera, pensamientos, pero también ver sombras, sonidos que ocurren dentro de las casas, escuchar voces. Esto está pues inclinado al tormento, es decir, que la posesión es del lugar, no de la persona, pero la persona es atormentada. Cuando hablamos de la posesión parcial es cuando alguien está poseído sí, ya por espíritus y por ratos vemos la reacción de la persona natural y por momentos vemos la reacción del espíritu inmundo que está dentro de él. Y la enajenación, que es cuando la persona realmente no sabe lo que hace. No, es como estar totalmente poseído y no saber, no tener control de su pensamiento y de su humanidad. Los mitos de la consejería deben
dejarse a un lado, no juzgar y esperar que la situación, de acuerdo a cómo se lleve el proceso, vamos entendiendo qué es lo que pasa. No hacer juicios acelerados, no juzgar a las personas por la situación. ¿Por qué razón? Porque ya basta con la situación que tiene, con el problema que lo está persiguiendo, el que él ha provocado o que otros le hayan provocado, y lo que está buscando es solución. Entender que hay personas que les gusta contar los problemas, pero no quieren salir de ellos. Lo vamos a entender en la consejería. Por ejemplo, a mí me decía un hermano, yo no los dejo hablar mucho tiempo, Pastor Hugo. Yo por el Espíritu Santo ya conozco inmediatamente cuál es la situación y los voy cortando, los voy sacando. Muy mal hecho, muy mal hecho. Si aún lo sabes, tienes que vivir el proceso con ellos, porque la persona viene a buscar ayuda. Al final, no podemos decir diagnóstico. Yo digo, el producto final, que es ya la conclusión que tiene el pastor en la consejería, allí pues puede ajustar, puede hacer entender a las personas, puede dejarle claro que está preocupado por ayudarlo, pero que no ve colaboración, que sí ve el deseo de contar la situación, pero no ve el deseo de salir de ella. Todo esto se va organizando y se va llevando en un proceso. Porque si la persona en este proceso logra entender que simplemente está buscando ser considerado como una víctima siempre y se está revictimizando cada vez que cuenta la situación, al entenderlo, puede usted ganar territorio y decirle, quizás la idea no es contar la situación solamente, es trabajar por salir de ella, porque esto es como que me lastimo, cuento, me desahogo, pero vuelvo al lugar de la situación. Elementos indispensables en el proceso de la consejería pastoral, importante, formas de comunicación, la importancia de prestarle la atención, toda la atención necesaria a la persona para identificar, ¿cierto? Responder de una manera concreta, amable. Es el ser consejero es identificar a través de los gestos, el tono de voz, todo lo que tiene que ver con una comunicación extraverbal también, son señales y puntos claros para identificar si realmente esta persona nos está hablando de una situación real o está hablando de la situación que le hace vivir a otras personas. Mire cómo son estos traumas también que las personas manejan. Ir hasta donde está el consejero, contarle la situación que él le hace vivir a otra persona, pero de una manera inversa, como si esa persona le hiciera vivir a él. Entonces, todo esto va muy de la mano con los principios bíblicos, con los principios de consejería, con parte de alguna coyuntura psicológica. Los vimos y los veremos. Vamos a tener el próximo módulo más enraizado en las situaciones que viven las comunidades. Entonces, en base a esto, nosotros podemos hacer uso de estas herramientas de la consejería de una manera especial. Lenguajes a través de gestos, de identificación de sentimientos y emociones en la zona más visible del cuerpo, que es el rostro, su mirada, sus gestos, su apariencia. Estamos en un resumen del módulo del capellán como consejero, dándole paso a algo que es muy relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a entender cuando
en capellanía nos hablan del fundamento teológico, cuando hay fundamentos teológicos, y vamos a entender cuando nos hablan del fundamento social, que no está lejos de la Biblia, pero que nosotros como capellanes debemos entender que las formas de intervenir la comunidad como tal, el sistema de intervenir la comunidad como tal, muchas veces no lo encontramos en la Biblia, pero en la Biblia sí encontramos el comportamiento, el trato, pero es que existen estrategias que usted no las encuentra en la Biblia. Por ejemplo, vimos de Howard Gardner que habla de las 8 inteligencias. Y este hombre habla de las 8 inteligencias y dice claramente lo importante que son, las anuncia y dice, bueno, hay una inteligencia racional, que es la capacidad que yo tengo de conocer y aprender arte, todo lo que tiene un movimiento o una práctica física. Por ejemplo, hay personas que no saben leer ni escribir, pero son bastante habilidosos para las matemáticas. Son bastante habilidosos para la matemática, pero no saben leer ni escribir. Se llama intelecto, pero se llama inteligencia racional. Personas que no son habilidosos para tomar un computador, pero son muy habilidosos para el arte, para tallar la madera, para hacer diferentes trabajos de alfarería, que no solamente es madera, que también es que no solamente es barro, también es todo lo que tiene que ver con el tallado de maderas, con el uso del hierro, figuras de hierro, todo lo que tiene que ver con estos diseños. Si a veces vemos los maestros de construcción no tienen la capacidad de pronto de redactar un informe, pero allá aprendieron a interpretar un plano y no tienen ni siquiera el estudio, pero lo han aprendido con la práctica. Se llama inteligencia racional. Por ejemplo, cuando se habla de la inteligencia emocional, ya es totalmente diferente. La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos para desenvolvernos como persona cuando vamos a expresar algo, cuando vamos a tomar buenas decisiones, cuando vamos a hacer las cosas por el camino correcto. Entonces, tenemos a una persona que en su trabajo es excelente colaborador. Digamos, tenemos un ingeniero de sistema que es un excelente profesional. Nadie le puede superar esas habilidades, pero es una persona que no saluda, no se relaciona con nadie, no se, aparte de, no le gusta integrarse dentro del grupo, es una persona petulante, lleno de odios. Y uno se pregunta, pero, oiga, increíble que una persona sea tan inteligente para hacer su trabajo, pero sea tan soberbio para relacionarse, para hablar, para vincularse dentro de la sociedad. Entonces, vemos una coherencia, que no importa cuán inteligentes seamos, muchas veces esta inteligencia hace que una persona sea petulante. Se dice que tiene la inteligencia emocional, la tiene frustrada, está frustrado emocionalmente, de pronto fue maltratado cuando niño. Esto no lo voy a encontrar de esa manera en la Biblia. No lo voy a encontrar de esa manera en la Biblia porque es una teoría psicológica, pero lo que sí voy es hacer uso de esos temas éticos, cómo intervenir a la sociedad y entender por qué un hombre, una mujer es considerado por otros como una mala persona, pero muy habilidoso para realizar su trabajo. Y este mismo ponente de la teoría habla de que existe una teoría la cual, o una inteligencia mejor, la cual él no puede probar científicamente, y es la inteligencia espiritual,
Y es allí donde le compete plenamente a la palabra del Señor. ¿Qué es la inteligencia espiritual? La capacidad de entender, de percibir, de asimilar quién es Dios, por qué existe, cuál es el plan para mi vida y cómo relacionarme con esa inteligencia dentro de una sociedad que quizás sabe que existe un Dios que no le sirve o que son totalmente oponentes frente a la palabra del Señor. Que estas personas ni siquiera les gusta que le hablen de Dios. Entonces, una teoría como esta nos permite saber, nos permite entender el trato con las personas y decir, caramba, claro, hay una racionalidad, hay una emocionalidad y hay una espiritualidad. Entonces, ¿por dónde la vamos a abordar y cómo intervenir esta persona si si lo tendríamos como aconsejado en nuestra oficina o en el lugar que sea? Entonces hay que tener todo esto muy importante. La Biblia no me dice que cuando la persona haga un gesto como este puede estar pasando por una situación, pero la Biblia sí me habla de posesiones y de raíces naturales y de raíces espirituales. Entonces, ¿cómo no ayudarme en todas estas cosas? Aunque la Biblia realmente es el libro de los libros, está por encima de los libros, pero como persona que somos naturales, 100% naturales, ¿cómo no entender ese comportamiento y ese trato con los demás hasta para llevar la palabra del Señor? Entonces, extremadamente importantes. Ya vimos la parte de, de estas señales extraverbales: cabeza erguida, cabeza inclinada, ansiedad, pánico escénico, cruzar los brazos. Entender que esto son identificaciones que lo hacen investigadores como Scherzer y Stone, en 1968. Las teorías psicológicas vienen desde 1950, desde 1950 para acá vienen todas esas teorías que nosotros no nos confiamos en ellas, nosotros confiamos es en la palabra de Dios, en Dios, pero esto nos ayuda a identificar la forma de trabajo que tenemos que emplear. Perfecto. ¿Alguna pregunta frente a lo que estamos explicando? De pronto, alguien desea intervenir en este momento. Le agradezco que sea frente al tema que estamos tratando para que podamos seguir la secuencia. Buenos días, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, hermano Julio Orlando. Bienvenido, adelante. Hermano Hugo, Sí, comentario o pregunta. sí. Le escuchamos, mi hermano. Comentario, cualquier ajuste que parezca Bueno, necesario también. bueno, mirando el contexto de lo que estamos hablando, y si uno se va a la Biblia, yo hago acá como una referencia. Un buen capellán en la Biblia pudo ser Samuel, y un mal capellán pudo ser Elí. Elí, pues porque sus hijos se pervirtieron al templo del Señor, lo prostituyeron, hicieron lo que quisieron con las ofrendas. Es más, Elí murió viejo, sentado en una silla de tanto comer, gordo, tanto comer, un mal hombre. Sí, Y sus hijos desviados, y ellos ministraban el templo del Señor, y allí estaba el arca del pacto, y en las guerras con los filisteos, ellos perdieron, porque no tenían un dirigente, tenían una mala consejería, entonces todo les salía mal. Y yo excelente. miraría por el dirigente Samuel, un hombre que fue profeta, fue rey y fue sacerdote. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Ese es al conocimiento del capellán. Pues necesariamente, ¿qué sería más importante? Que el psicólogo fuera formado como capellán con conocimientos cristianos, o que definitivamente el capellán debe tener conocimientos psicológicos y conocimientos espirituales para que sea un buen consejero. Eso es como una apreciación que hago yo, teniendo en cuenta de que
el capellán tiene que ser un tipo muy equilibrado y ojalá si él pudiera hacerse psicólogo sería un complemento, pienso yo. Sí. Si pudiera ser, si fuera un psicólogo formado como capellán. Correcto. Sí, Formarse como capellán o si un psicólogo tuviera la formación cristiana, o sea, sería un sí, complemento ideal. O sea, así como Samuel fue rey, sacerdote en el y oficio profeta. también el hombre, Sí, claro, en el oficio. en el oficio. No, pues está muy importante lo que el hermano Orlando hable de ese espacio. Y bueno, yo creo también, hermano Orlando y todos, de que de la forma que usted lo ilustra, las dos maneras que usted lo ha hecho necesitan el complemento. ¿Por qué lo digo? Porque ya tenemos psicólogos que se están formando como capellán y teólogos porque quieren entender la otra parte que le mencionaba, hermano, de la teoría de la inteligencia espiritual. Por ejemplo, los psicólogos a veces no entienden por qué ellos, siendo psicólogos, no pueden solucionar sus propias situaciones y no salen de sus propios traumas. Entonces, cuando se les habla de la parte espiritual, inmediatamente ellos quieren abordarla porque ellos ya probaron toda la parte humana. Entonces, precisamente, estas dos ciencias y estas dos naturalezas deben ir juntas. Yo también pienso, hermano, que un psicólogo debe formarse teológicamente y como capellán para sentir el equilibrio. Y el capellán debe comenzar sus pasos dentro de estas matices de psicología, no para abandonar el legado de la palabra, sino para entender cómo es el trato de la sociedad, hermano, porque mire lo que pasa. ¿Cuántas personas llegan a escuchar la palabra de Dios y a veces quienes las predicamos no le damos buen trato? Y eso es parte del matiz social que se enseña en la psicología. Por ejemplo, hay capellanes o pastores que son grotescos en el trato y en la manera de intervenir a una persona. Nomás, por ejemplo, hay personas que van preguntando, bueno, ¿usted es católico o es cristiano? Situaciones que no tienen nada que ver si es católico o es cristiano. Entonces, para mí sí es importante que las personas tengan esas dos habilidades, conocimientos bíblicos y conocimientos psicológicos. Lo que pasa es que es lógico. Por ejemplo, yo tengo conocimientos filosóficos. Yo también soy docente de filosofía. Y aunque yo expongo una teoría filosófica, pues yo siempre la voy a interpretar de la manera cristiana. Entonces, poder entender de que un psicólogo cristiano no puede emplear todo el matiz de la psicología. Tiene que el principio bíblico de alguna manera direccionarlo y saber qué cosas aplicar y qué cosas no tocar. Muchas gracias, mi hermano Julio, porque nos abre charla a la situación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o desea Bien, participar? hermano, Sí, una intervención como para cerrar. Es el tema, por ejemplo, vuelvo al sacerdote Samuel. sí, Ahí el hombre estaba manejando lo que hoy podríamos decir los tres poderes, ¿no? sí, El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué? Porque si lo hacía como profeta, estaba manejando la parte de Dios. Si lo hacía como rey, estaba manejando la parte civil. Si lo hacía como sacerdote, estaba manejando los grupos, ¿no? El pueblo, sí, las personas, el consejo del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá frente al contexto? Es el equilibrio, lo que nosotros podemos llamar en nuestra, yo hablo siempre en términos de derecho porque estudié derecho una parte, lo que uno llama los pesos y contrapesos. Entonces, como tratar de que ese equilibrio que del conocimiento, de las teorías, de la parte filosófica, de la parte teológica, de la parte psicológica, todos lleguen a encauzarse de tal manera que esa integralidad sea un capellán muy bien formado, porque si uno analiza, por ejemplo, la psicología, mira al individuo desde el punto de vista individual,
La sociología lo mira desde el punto de vista grupal. Entonces el capellán tiene que verlo de las dos maneras, tanto grupal como individual. Y muchas veces desde la parte espiritual lo vemos como individual, pero también tenemos que verlo grupal. Entonces ahí es donde convergen tantas cosas que ese equilibrio es el que va a permitir ser un buen consejero, un buen capellán. Claro. Y la psicología sí interviene de manera individual, pero también tiene la autoridad de hacerlo de manera grupal como la sociología. Por eso la psicología tumbó la sociología, porque la sociología sí no puede hacerlo de manera individual, ¿no? Pero la psicología lo hace individual y lo hace grupal también. Entonces, precisamente lo que usted dice, ese equilibrio y ese conocimiento, esos saberes de tanto la sociedad, la intervención de grupos y la intervención individual, y más el conocimiento teológico, hace que el capellán tenga un soporte muy realizado frente a las problemáticas, porque, por ejemplo, si hay una problemática de grupo en una comunidad, entonces el capellán sabrá que es una intervención grupal. Pero si viene una persona, ¿se acuerdan que vimos consejería grupal, individual? Precisamente para entender cómo sería el trato grupal y cómo sería el trato individual. En capellanía comunitaria vamos a ver un trato grupal. Hasta el momento nosotros vamos en la parte individual. Le entiendo claramente, mi hermano Orlando. Le entiendo claramente. Y ese es el propósito de la capellanía. Por eso el propósito es consolar, brindar asistencia espiritual a través de la consolación en los principios bíblicos y psicológicos. ¿Cuándo? En decepciones, en situaciones de riesgo o emergencia, o simplemente brindar asistencia espiritual a la comunidad o a la persona dentro del trasegar normal de la vida. Entonces, existe hasta una licenciatura en capellanía. Existe una licenciatura en capellanía. Y esta licenciatura, pues imagínate, están también dispuestas en las universidades, pero la ley 133, está recibiendo para la consejería y para la intervención esta capellanía eclesiástica. ¿Por qué razón? Porque la capellanía, la licenciatura está más basado en la parte social psicológica y está dejando a un lado la parte espiritual. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí y ya charlamos un poquito. El tiempo ha sido bastante generoso. Dentro de todo lo que hemos hablado, nos ha compartido nuestro hermano Orlando, recordemos la importancia de la escucha activa. La importancia de usar nuestros propios gestos, de la administración de nuestros propios gestos como consejero, evitando que las personas se sientan acusadas, juzgadas, que nosotros hagamos sentir que hay desinterés, que la postura nuestra está anticipada. Y bueno, importante, controlar nuestros sentimientos frente a todo esto. Porque, mis hermanos, no solamente vamos a aconsejar o a intervenir o a escuchar víctimas, también vamos a escuchar victimarios. Tengamos en cuenta. Es decir, que no solamente vamos a recibir en nuestra oficina una persona que fue abusada. No, es que también en cualquier momento llega el abusador, ¿cierto? El hombre minado de estos actos de pedofilia. Y si nosotros no estamos preparados, no estamos ajustados a la situación, pues imagínense cuánto podría un pastor o un capellán juzgar al victimario diciéndole, pero usted, ¿cómo se le ocurre eso? ¿Qué tenía usted en la cabeza? Imagínese la forma, el trato. Veamos la contraparte. No solamente son las víctimas, son los victimarios. Ahora, situaciones delicadas. El capellán debe tener en cuenta que él no va a tomar decisiones.
que él va a dar directrices que le lleven a personas a tomar decisiones. Una situación que tuve que enfrentar en algún momento fue, estaba en una iglesia y llegó un joven y me dijo, mira, mucho gusto, pastor, yo soy tal persona, yo hice esto, yo fui el que hizo esto, yo lo he escuchado predicar a usted por la radio y hoy vengo a decirle qué hago. ¿Me entrego? ¿Me entrego a la justicia? ¿O sigo corriendo? Imagínense cuál fue la respuesta. Escucharlo, sentarme con él y finalmente decirle, hijo, si sigues corriendo, algún día serás alcanzado y quizás alcanzarán tu vida. Si te entregas, vas a enfrentar tu situación desde ya. Estás joven, pueden, el hecho nada más de que te entregues, van a reducir y van a tener en cuenta muchos beneficios de la pena. Y bueno, pues esa es la parte legal, pero usted es el que decide. No, pastor, yo me siento cansado ya. Dije, entonces ya tienes una decisión. Oramos por él. A los días, la señora nos dice, ¿cómo te parece? Tengo un amigo que me comentó que este muchacho se entregó porque habló con un pastor. Aún yo me quedé callado, ¿no? Que es una situación bastante complicada. Y el pastor lo aconsejó y él decidió entregarse. Y dentro de mi corazón, de pronto no estaba ese día que el muchacho pues se entregara así como si nada, pero él venía rendido, solo necesitaba una directriz. Y no fue mucho tiempo y él se entregó. Creo que allí de alguna manera fue un descanso para él. Estaba cansado ya de correr. Entonces, los factores que pueden perjudicar, mira, los factores que pueden perjudicar, rodeos, resistencias, silencios, reveses, cortar la ayuda de la consejería rápidamente por parte del aconsejado, por parte del consejero, no depender del Espíritu Santo, depender solo de sus propios conocimientos. Ahí está la razón y lo que nos comentaba el hermano Orlando. Es decir, hacer uso de todas las habilidades, primordialmente la dirección de Dios, inmadurez emocional del consejero. A veces no tenemos que decir por la inmadurez, la autosuficiencia del consejero queriendo tomar decisiones cuando no es realmente lo decimos coloquialmente, su pellejo quien está allí expuesto, no es su humanidad, no es su credibilidad, no es su imagen como tal. La falta de dominio propio, pues precisamente va enfocado en lo que les estoy diciendo. Dificultad para llevarse bien con los demás, culpabilizar, no guardar secreto de la consejería. Esto debemos tenerlo en cuenta. Y voy a leerles esta partecita que tengo acá en negrilla. Dice, ningún consejero puede ayudar en todos los problemas. ¿Entendido? Surgirán casos o situaciones donde el aconsejado necesitará de otras ayudas profesionales, como en el caso de enfermedades mentales, delirios, psicosis, alucinaciones. ¿Usted se imagina que el capellán en un momento diga, bueno, vamos a remitirlo a un profesional para que le ayude con su caso? Entonces el capellán, el pastor dice, no, me derrotó el diablo porque no pude con él. Recuerden que esa persona también tiene una humanidad y esa humanidad debe ser tratada también. Alcohol, drogas, adicciones, por momentos necesitan un centro de rehabilitación para que ellos dejen de deambular en las calles y de buscar pues estos alucinógenos. Dice, donde se necesitará un tratamiento de desintoxicación, no para todos. Hay otras personas que son tan impactados por Dios, como me pasó a mí, que desde el primer día que fui a un servicio, Dios me tocó, nunca más volví a consumir drogas. Y aquí mi hermano Julio Orlando es testigo, porque es mi hermano de sangre, la situación que vivió la familia a través de mi comportamiento adictivo. Fueron muchos años.
pero desde el primer día que Dios me tocó no hubo cómo, no hubo reversa. Pero también estuve en manos de muy buenos consejeros, que era el copastor de la iglesia, que me acompañó en todo mi proceso. Entonces, entendemos de que se necesitan procesos y espacios. No tuve que ir a un centro de rehabilitación. Gracias a Dios, bueno, tenía el apoyo de la familia. Gracias a Dios vivía en casa, pero digamos, cuando los jóvenes ya han abordado la calle. Dice, ya le dije, desintoxicación. Dice, si el consejero no sugiere una interconsulta con otras facultades, con otros profesionales, podríamos decir aquí, con otros facultativos, quiere decir otros profesionales de diferentes facultades como medicina, por ejemplo. Dice, podría empeorar los problemas de salud del aconsejado, los problemas de salud. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y vemos los milagros, entendemos el poder sanador de Dios y que Dios puede hacerlo. Claro que sí, pero entendemos que Dios ha dejado los médicos. Porque si no hubiese sido así, esto lo pienso de una manera muy personal, a Lucas no le hubiesen aprobado escribir San Lucas, porque es el único escritor bíblico que no es hebreo, es griego, y que escribió el evangelio a los griegos. Es por esto que nosotros vemos 3 evangelios sinópticos que son muy parecidos, y vemos un cuarto evangelio que sí tiene similitudes, pero tiene otras injerencias. Es porque Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué? Porque Mateo escribe el evangelio para los judíos. Marcos escribe el evangelio para los romanos. Lucas escribe el evangelio para Teófilo, para los griegos, ¿cierto? Y Juan escribe el evangelio para la iglesia. Ya había iglesia para ese tiempo. Juan se escribe por allá, en el 50, 55, ya habían 55 años de iglesia, del primer siglo. Entonces, veamos esas injerencias donde se necesitan claramente, y yo lo veo de esa manera, se necesita claramente que una persona pueda ser intervenida por las diferentes facultades. La facultad teológica, la facultad social y la facultad de medicina. Todos, por ejemplo, cuando veamos capellanía hospitalaria, geriátrica, bueno, de hospicio creo que ya vimos, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas, con capellanes trabajando de la mano de los médicos, haciendo su trabajo individual como capellán, pero de la mano de los médicos, teniendo en cuenta los diagnósticos de las personas. Perfecto. Bueno, sabemos que la palabra consejería viene de la palabra griega text, que significa habilidad. Y en la palabra, en inglés, por ejemplo, tech significa tecnología, técnica también. Entonces, métodos o técnicas, modos, maneras de aconsejar. Vimos los tipos de consejería, de apoyo, escúchame bien, de apoyo para ayudarle a la persona en el proceso, hacerle seguimiento. De confrontación, cuando colocamos a la persona en contexto de la situación, cuando alguien siente que esta persona simplemente está alucinando, paladeando, consintiendo un problema y ve que no quiere salir, como lo dije con anterioridad, hay que confrontarlos. Y la confrontación no es juzgarlo, confrontarlo con su propio pecado, con sus propias falencias y decirle, hacerle entender, después de brindarle un apoyo,
que él prácticamente está redundando, está como el pueblo de Israel dando vueltas en el mismo desierto, simplemente porque no ha tomado las directrices de la manera correcta. La consejería educativa que tiene que ver, pues, precisamente con esa educación cristiana frente a prematrimoniales, las parejas que van para su matrimonio, los matrimonios como tal, la educación cristiana que tiene que ver con conocimientos teológicos. Es una consejería educativa donde a la persona se le va enseñando en cada sesión algo práctico para su vida. Vimos la consejería preventiva que va precisamente antes de que acontezca una situación, por eso la palabra pre, antes de que empeore, antes de que acontezca. La consejería espiritual, lo que ya tiene que ver cuando las personas están sufriendo ataques o algún tipo de posesión. La consejería profunda, que encierra todo lo que vemos acá, de ahí hacia arriba, y la consejería informal, que precisamente es cuando ya no tenemos un espacio seguro para o un espacio pleno para este tipo de consejerías, sino que hacemos consejería donde nos toque, en un parque, en un hospital. Y vimos que el mayor representante de esta consejería informal fue Jesucristo, que realmente no tuvo un lugar seguro. Como lo decía él, las zorras tienen su guarida, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y tenemos, este es el fin de la clase anterior. Bueno, vamos a encender las camaritas por un momentito, por favor, si fuera posible. Y si hay algún tipo de pregunta, pues con mucho gusto. Bendito Dios. Aló. Heriberto, Buenos días, bendiciones, hermano. siervo de Dios. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos Bendiciones a días. los hermanos. Amén, amén. Pastor, quisiera hacer una pregunta. Con mucho gusto. Gracias. Examinando y mirando detalladamente lo que usted hablaba acerca de los modos de consejería, de los aspectos que uno debe tener para dar una debida asesoría espiritual a una Sí, persona, de pronto quizás ¿cuál es la falencia o el error en la que caen muchos hombres o hasta el día de hoy que usted explicaba que algunos que se han graduado dicen no me ha servido la capellanía pues para nada? O sea, ¿en qué se está fallando para que ellos digan y hablen de esa manera? O si no tienen los pilares o la base para utilizarla, porque realmente para el área de consejería, como siempre lo hemos visto, se encamina más hacia lo espiritual. Entonces, existen personas que pueden decir, ¿para qué utilizar la capellanía si yo lo que necesito es predicarle a Cristo a esa persona para que cambie su vida, su situación emocional? Porque de pronto se puede presentar esa ideología de que eh, todo lo podemos en Cristo, tú necesitas Cristo, que te equilibre tu alma, te, te refrene todo tu mal proceder. Tú necesitas una conversión para que tus problemas acaben. Entonces, muchas veces de pronto quizás capellanes o personas que se gradúan dicen, no, pues para tanta cháchara, diga, perdóname la expresión así, sí, yo más bien le predico a esa persona de Cristo y se acabó. sí. Entonces, ¿en qué se está fallando para que esas personas hablen de esa manera? Perfecto. Uno, primero que todo, y lo digo así de esa manera coloquial, están asustados. Están asustados. ¿Por qué? Porque no se conectaron en la capellanía realmente en lo que ella significa. No la entendieron.
Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Muy seguramente, al no entender el trabajo, pues simplemente no entiendo cómo hacerlo tampoco. Eso es uno. Dos, la religiosidad dentro de la persona, que no ha entendido que el capellán es una persona que puede usar los diferentes perfiles, tanto el perfil espiritual para ser un predicador en la calle, como el perfil del consejero para atender a las personas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué Ajá. pasa? No se conectó, no entendió, o simplemente es una persona que tiene miedos. Yo no sé, Heriberto, si usted se ha encontrado personas manejando taxis que dicen, a mí la universidad no me sirvió para nada y mire, ahora soy taxista. ¿Qué pasa? Claro, Pues sí. la capellanía tiene un campo abierto y ese campo abierto no es el templo, son las calles, Amén. los hospitales, ¿cierto? Las cárceles, todo lo que hay para hacer. Entonces, estas personas tienen miedos internos y la religiosidad con que ha sido formado no les deja abrir su mente a todo el campo de acción que tiene una capellanía. Usted puede tener toda, por ejemplo, la capacidad como profesional, hablemos como profesional, ¿no? Puede tener la capacidad como profesional, pero si no te dan trabajo, usted dice, no me sirvió esto para nada. Pero yo le digo, por ejemplo, yo como profesional, cuando me gradué, siempre tuve claro que no quería conseguir jefes, que yo quería conseguir clientes. ¿Sí me entiende? A ver, Es decir, claro. en mi corazón no estaba trabajar bajo la autoridad de otras personas, uno por mi edad, ¿cierto? Por mi edad, porque no soy un muchacho. Entonces, yo soy ya un hombre de 45 años, que cuando, por ejemplo, Liberto me puede decir que estoy joven, y yo le puedo decir, Liberto está joven, sí, porque las habilidades están, pero para la estructura gubernamental quizás yo no aplico para que me contraten, pero sí coloqué a funcionar mis habilidades como profesional y como emprendedor, y Dios me ayudó con lo que hoy tenemos aquí al frente, Heriberto. Entonces yo también podría cruzarme de brazo y decir que la teología no me sirvió para nada. Pues todo lo que usted tenga, si no lo acciona, si se llena de miedos, si espera que otros lo llamen, si espera que la oportunidad le llegue a la puerta de la casa, pues a veces difícilmente podemos realizar la acción. O sea que, pastor, en pocas palabras, estamos viendo a un grupo de personas que estudian capellanía, pero que necesitan ser aconsejados de cómo ejercerlo. Bendito sea el Señor. Sí, Otra sí. posibilidad. Hay personas que, lo voy a decir aquí ya que estamos charlando así como en tranquilidad. Hay personas que les gustó la placa. Hicieron la capellanía porque querían tener esa placa. Yo no, yo lo que quería era la placa. Entonces, a veces nosotros pensamos, ¿solamente quería la placa? Sí, solamente quería la placa. A veces nosotros creemos que todos estamos en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu, pero a veces nos llevamos sorpresas. O sea, el campo de acción. Si una persona dice, pastor, yo soy capellán y estoy esperando que me den la oportunidad de ser un líder aquí en la iglesia porque yo soy capellán. Pero si le dijera, pastor, yo soy capellán, pastor, ¿quién está asistiendo a los hospitales? ¿Quién está asistiendo a la evangelización? Porque yo como capellán estoy entrenado para hacerlo. Es mi trabajo y puedo presentarme en diferentes instituciones con mi grado de capellán y la ley me va a reconocer y pues, la iglesia puede entrar a través de la capellanía, imagínense. Pero si estamos esperando que nos den el cargo internamente. O sea, todo está enfocado en el ejercicio y activar pues el conocimiento, Sí, porque digamos uno estudia tanto tiempo, quémese las pestañas y a la final no salir con la aplicación de lo que uno sí, aprendió para beneficio de los demás. Pues es, esas personas definitivamente. sí pues, botaron el tiempo. O sea, digamos, ante los ojos de los demás, hoy uno puede tener ciertos títulos, psicólogo, Sí, ingeniero,
tantas carreras y no estar en ejercicio y terminar manejando un taxi, como colocaba usted el ejemplo. Entonces, Sí, o sea, claro falta que sí, enfoque en lo que, en el ejercicio de lo que uno ha aprendido. definitivamente. Y como usted puede ver y como podemos ver, hermanos, la capellanía tiene 14 campos de acción. Capellanía militar, capellanía hospitalaria, hospicio, geriátrica, comunitaria, ¿cierto? Y sigue empresarial, y sigue comunitaria, bueno, ya dijimos comunitaria, ¿cierto? Como en la parte de docencia, puede hacer charlas, conferencias, haciendo uso de la ética, la parte Sí, de derechos humanos. Es decir, que si alguien dice yo no, como capellán no activado, debe ser porque pues internamente está pasando su proceso mejor y de alguna manera no se siente listo para entrar en el campo de acción, pero el campo de acción es muy amplio, amplio. Imagínese que un capellán puede tener su hoja de vida como capellán sí. y hasta pasarlo, o sea, hasta estar pendiente de las convocatorias y aplicar hasta con una hoja de vida. Eso sí le digo yo, se lo digo con claridad, tenemos que abordar los conocimientos teológicos, claro que sí, y psicológicos, claro que sí. La capellanía nos da una muy buena base, pero yo no puedo mentirles de que ya con esto quedamos totalmente listos, no, es que ni siquiera el ingeniero, el abogado, el arquitecto, las personas, por ejemplo, los arquitectos antes diseñaban sobre esos planos. Hoy existe una aplicación, un programa que se llama AutoCAD, que antes mostraba era el plano, ahora le muestra en la casa hecha cómo va a quedar con sus compartimientos, imagínense. Pero si un arquitecto no logra hacer eso, pues se quedó arcaico. Y la persona dice, mira, aquí está el plano. Ay, no, pero es que yo quería mirar era cómo se ve la casa. Es que ya alguien me mostró cómo se ve la casa. Entonces, tenemos que crecer en el propósito. Yo les digo, Claro. y usted me dice, no, yo soy capellán y ya, pero yo creo que con esto está bien. Yo le diría, no, 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 no deje de crecer, no deje de investigar. Es, a ver, pastor, ya para compartir lo último, en cuanto a eso, por ahí escuchamos bueno, digámoslo así, como un refrán, Sí, un científico, o no, perdón, un científico no, un hombre que es muy conocido a nivel mundial, Elon Musk, dice, el mundo y su sistema cambian. Las personas que hoy no cambien esa actitud o esa determinación van a quedar obsoletos. sí, sí, Porque señor. el mundo y todo su sistema cambia. Hoy el ingeniero, por decir algo, no saliendo del tema, se prepara con, digamos, con tecnologías avanzadas, se complementa con libros, se complementa con otras cosas. Y ese hombre que está a la par del mundo, nos referimos, pues, digamos, a lo que es el mundo secular, que todo, pues, por más espirituales que seamos, nosotros tenemos que estar actualizados Claro que sí. en torno a ese ámbito. Entonces, es Absolutamente. una palabra muy cierta. El mundo y su sistema cambia. El que no se acople a este ahora, por ejemplo, por este medio, ya estamos actualizados de escuchar. Ya, en un tiempo pasado tendríamos que ir donde Claro, usted a asistir a esas clases, pero mire que la tecnología que nos ha actualizado y nos ha ahorrado mucho, el WhatsApp y todo lo que es bien manejado se edifica. El Internet hoy en día, yo digo que bien manejado edifica a las personas, ya claro que que la sí. gente desperdicie su tiempo en cosas que no tienen que ver, ahí sí la cosa está perdida. Gracias, pastor. Perfecto. Oh, gracias a usted, hermano, por compartirnos acá el ratito, el momento. Bueno, sigamos compartiendo que nos quedan 12 minutos. Hermano, quiero compartir algo. Sí, señor. Bueno, ahí el, frente a lo que estamos mirando, el tema de que de pronto una persona va a decir que la capellanía no le sirvió. El punto de vista es el enfoque con que la Sí, persona está mirando. O sea,
con qué ojos está mirando la capellanía. Si la está mirando como solamente un predicador que está acostumbrado a que le lleguen las almas al púlpito y allí ministrarles y ya, o está mirando la función social del evangelio afuera. Entonces, si no lo visiona, pues lógicamente no le va a servir, porque si se va a engordar, si solo se va a acostumbrar a que le lleguen buenas comiditas, engordarse y pasarla rico, así se va a quedar toda la vida. Y el mayor ejemplo, por ejemplo, en la casa. En la casa, bueno, estamos sin hacer nada en la casa, pero resulta que en la casa hay que hacer muchas cosas. Hay que lavar baños, hay que hacer aseo, hay que lavar la loza, hay que lavar ropa, hay que lavar de todo. Entonces, depende la visión que uno tenga, porque si uno se va a quedar estancado, no, yo soy capellán, pero nada me llega para mí esa carrera es un fracaso, no consigo lo que quiero con eso. Entonces, si tiene la visión solo mirando desde la punta de la nariz, pues hasta ahí va a llegar. Pero si va a visionar los valles desde lejos, si va a visionar lo que está detrás de la montaña, pues lógicamente va a ser un hombre exitoso. Entonces, desde ese punto de vista es que hay que mirar esta situación. Sí, perfecto. Exactamente. Y como yo les decía, no se conectaron nunca con la formación, porque el conectar con la formación es lo que genera esa visión de la que nos está hablando el hermano Orlando. Si nunca se conecta con la formación, pues no recibió nada, por eso se llama formación. No construyó bajo los conceptos de la capellanía, no construyó una visión del enfoque precisamente del curso. Cualquiera puede hacer, puede formarse o no. Cualquiera puede decir que se está formando en algo, pero es que formarse es darle figura, ¿cierto? Figura a lo que se está aprendiendo. La hermana Luciana levantó la mano, hermana Luciana. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno, Pues hermana. yo pienso que eh, respecto a eso de lo que estamos hablando, creo yo, o lo digo por mí personalmente, en el momento en que yo decidí capacitarme en la capellanía, era porque yo ya tenía proyectada mi visión, el por qué quería estudiar capellanía. Es como lo que su merced hablaba hace un momento de lo que sigue la capellanía y lo siguiente. O sea, no he iniciado de pronto eso, pero ya mi proyección es que si es la voluntad de Dios, quiero estudiarlo también. ¿Por qué? Porque ya tengo una visión del por qué quiero estudiarlo. Exactamente, vea. Esto es muy hermoso. La hermana dice, yo ya tengo la visión construida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la formación? Aumentar la proyección de esa visión, darle fuerza, hacerle soporte, darle los argumentos para que tenga la estabilidad y sienta la estabilidad de ejercer la capellanía. Pero bueno, vamos a finalizar contando la historia de dos hermanos. Un hermano, eran gemelos, cumplían años el mismo día, y dice que el papá les trajo un regalo a cada uno. Dice que, pero había uno pesimista y uno optimista. Entonces, el pesimista, el papá le trajo un carro último modelo, que el carro abría sus puertas eh, bajo la grabación del timbre de voz del dueño, del propietario. Entonces el padre, cuando le entregó el carro al hijo pesimista, le dijo, ay papá, me hubiese comprado uno con llave, porque qué tal el día que me dé gripa y el día yo no puedo usar ese carro y cómo voy a hacer. No, hijo, pero es que el carro también puede ser manual. Sí, papá, pero qué tal que un día se me dañe la voz, se me pierda la llave, ¿qué hacemos con ese carro? Bueno, hijo, ahí tienes tu carro. Al hijo optimista le regaló una caja, y la caja, cuando el chico la abre, tenía estiércol de caballo. Y el chico metió las manos y dio un salto y dijo, papá, si así es el estiércol
¿cómo será el caballo que tú me vas a regalar más adelante? Si este es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Ah, bueno. Entonces, veamos en qué posición está. Y es lamentable decirlo, que hay cristianos muy pesimistas. No, ese no se convierte, ese es un borrón. No, eso es perder el tiempo. No, y el Señor simplemente me envía como mensajero. Si pienso que con mi habilidad yo soy el dueño de la obra, eso cambia. El dueño de la obra es Dios, pero yo soy el instrumento. Y con esa herramienta Dios me puede usar mejor. Bueno, mis hermanos, no sé si alguien más tiene algo que decir, si no, oramos, le damos gracias a Dios por este repaso. Es que recuerden que el sábado pasado tuvimos un inconveniente, se perdió la luz, se perdió parte de la grabación y nos dejó incómodos, porque nosotros siempre queremos dejar los conceptos claros y explicados aquí. Entonces, si no hay más participaciones, vamos a orar. Por aquí está la hermana Serada Maris. ¿Quién está por aquí? Ah, sí, Dios te bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Hermana que está por aquí, Isabel. Isabel está por aquí. Bendiciones, Isabel. ¿Será Sofía? Está por aquí, bueno, Luciana. Huawei Y6P. Ángel Elmiro. Vamos a ver quién más nos saluda por acá. Bendiciones. Amén, amén, hermano Hugo. Dios lo bendiga grandemente. Amén, amén, mi hermano. Espero Amén, pastor. Dios lo bendiga. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Ah, bueno, ¿cómo le fue en la clase, mi hermano? Bien, pues no me pude comunicar, sino hasta hace poquito que estaba por allá haciendo tenía un inconveniente por ahí, entonces hasta ahorita que logré comunicarme. Perfecto, mi hermano. Bueno, le vamos a tener grabación y todo, ¿vale? Sí, Vamos a señor. aprovechar. Hermano, ore por nosotros para terminar esta clase, ya que estás en línea. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias una vez más por permitirnos escuchar una vez más de tu palabra, de esta clase. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú dándonos, señores, entendimiento, la sabiduría para poder entender cada día más de tu palabra, de lo que vamos a aprender y para poder impactar a las nuevas almas, a los que aconsejemos, ayudarlos con una palabra de aliento, de motivación, que seas tú cada día obrando. Padre Santo, te lo rogamos, así como tú siempre has obrado, has respaldado tu palabra, Padre Santo, te pido que nos ayude cada día y nos fortalezca y nos dé cada día más entendimiento y más de tu misericordia, de tu amor para poder compartirla con las demás personas. Te damos muchas gracias, Señor, por este día y esperamos nuevamente la otra clase. Todo lo ponemos, Señor, en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a aprender, vamos a tomar una fotito. Nosotros siempre dejamos una evidencia y son una fotito. Entonces, no sé si podríamos encender la camarita. Eso sí, organizarnos. Si estábamos un poquito relajados. Eso sí, acomodarnos. Por aquí está mi hermano, Dios te bendiga. Qué bueno verlo, hermano, que abre la cámara. Eso sí. Vamos a ver quién más abre la cámara. Listo, hermano. Listo, vamos a quedarnos juiciosito entonces a la cuenta de 3. No sé si voy a abrir un poquito más por aquí el espacio para ver si el hermano Orlando puede abrir, si la hermana Isabel o Luciana. Eso, vamos a ver quién más. Listo, entonces, perfecto, gracias hermana Luciana, por fin la distinguimos, vea. Listo, vamos a organizarnos entonces en la camarita. Hermano, listo. 1, 2 y 3. Perfecto. Esas son las evidencias que tomamos para dejarle a la institución. Entonces, listo, mis hermanos, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el lunes, si Dios lo permite. Nos vemos el lunes 7 de la noche. Un abrazo enorme. Amén, Vea qué pastor. bonito panorama allá del hermano. Amén, hermano Hugo. Dios lo Amén, bendiga pastor. grandemente. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Feliz Amén, fin de amén. semana. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Buen fin de semana. Amén. Bendiciones.